Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez Trujillo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los actos de habla y de la acción comunicativa, teniendo como documento de análisis un artículo escrito por Constanza Moya Pardo. El artículo titula Aproximación pragmática a los conceptos de acto de habla y de acción comunicativa. En este aspecto vamos a tener unos hilos conductores que nos van a permitir entonces desentrañar de una manera más específica este texto, este documento. Y estos hilos conductores son los siguientes: qué es un juego del lenguaje según Weinstein y cómo se evidencia en su cotidianidad. Para Austin, ¿qué es un acto de habla y por qué afirma que existe una falacia descriptiva? ¿Cuál es la importancia de la intención en el estudio de los actos de habla? Definir y amplificar los conceptos de acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, teniendo en cuenta los actos ilocutorios, desearle dar un ejemplo de cada uno. ¿Qué es la acción comunicativa para Habermas y qué relación tiene con la intersubjetividad? Los tres mundos de Schutz y la teoría de los actos del habla. A través de como de esos hilos conductores es que vamos a hablar el día de hoy. Ok, en este orden de ideas entonces vamos a iniciar por lo propuesto por Weinstein. Según él, un juego del lenguaje es un concepto central en la filosofía del lenguaje. Él sostiene que el significado de las palabras y las frases no se encuentran en definiciones estáticas, sino en uso en contextos concretos o juegos del lenguaje. Dice que un juego de lenguaje es una forma específica en que las personas usan el lenguaje en una situación particular para comunicarse o lograr algún propósito. Estos juegos pueden ser variados y pueden involucrar reglas y normas diferentes. Según lo que él expone, no existe las mismas reglas cada vez que hay un acto comunicativo, sino que estas difieren de la intención y de los participantes de este acto comunicativo. Entonces, por eso no hay como unas reglas preestablecidas que siempre funcionen. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar este concepto en la cotidianidad? De varias maneras. Por ejemplo, en una conversación casual, si usamos por ejemplo el uso de la palabra banco, puede referirse a un lugar donde se sienta una persona, a una institución financiera donde uno va a hacer transacciones económicas, o también puede ser a un acto de inclinarse, o sea, como una venia. El significado se determina por el contexto en el que se utiliza la palabra. Por eso, dependiendo de la zona geográfica, asimismo, muchas veces las palabras difieren. Además, en diferentes disciplinas como la ciencia o el arte se utilizan lenguajes específicos también con reglas y normas particulares. En la cotidianidad las personas participan en una variedad de juegos de lenguaje sin siquiera darse cuenta, adaptando su comunicación según las reglas implícitas que existen en cada situación. Eso tiene que quedar. Muy bien, ahora vamos a hablar de John Austin. Él, al contrario de Weinstein, él se centró en el estudio de los actos del habla, que son acciones que realizamos al hablar. Más allá de simplemente transmitir información, Austin argumenta que los actos de habla se dividen en tres componentes. Esos componentes son el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. Además, ¿qué dice Austin? Él introduce el concepto de falacia descriptiva. Es como la novedad. ¿Qué ocurre cuando se confunde el significado literal de una declaración con lo que se está intentando lograr mediante esa declaración? Es un concepto un poco abstracto, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice? Que la importancia de la intención en el estudio de los actos de habla radica en la misma oración. Puede tener diferentes significados dependiendo de la intención del hablante. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Vamos a tener esta oración. Puedes cerrar la ventana. Puede ser una situación, puede ser una solicitud si se dice amablemente, o una afirmación de capacidad si se dice de manera desafiante, o sea, con un tono más alto, con mayor autoridad. Eh,
En este caso, comprender la intención del hablante es esencial para interpretar correctamente los actos de habla. Vamos a hablar entonces acerca de qué es acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. Estos se refieren a los distintos aspectos de un acto de habla. Y en este caso podemos decir que el locutivo es el aspecto más básico de un acto de habla y se refiere al acto de producir sonidos y palabras con una gramática y una sintaxis específica. Por ejemplo, decir está lloviendo es un acto locutivo, es decir, es algo muy específico. En el caso de lo ilocutivo se refiere a la intención del hablante al realizar el acto de habla. En este caso ya damos más como la intención, algo más abstracto. Incluye funciones como paremos un momento. Bueno, vamos a continuar entonces. En el acto ilocutivo, entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Pues a la intención del hablante al realizar el acto de habla. Entonces incluye funciones como afirmar, preguntar, prometer, ordenar. Vamos a dar un ejemplo. Si alguien dice, prometo que estaré allí a las 3 p.m., está haciendo una promesa, por lo tanto es un acto ilocutivo. Y por último, el perlocutivo, que se refiere al efecto o consecuencia que tiene el acto de habla en el receptor o en la situación. Vamos a dar un ejemplo. Si alguien hace una promesa, que sería un acto ilocutivo, el acto perlocutivo podría ser que la otra persona confíe en que eso se va a cumplir, ¿cierto? Bueno, según Sarle, los actos ilocutorios, vamos a decir que estos serían los asertivos, los directivos y los ilocutorios. Vamos a dar ejemplos, por ejemplo, en el asertivo, cuando alguien hace una afirmación como el cielo es azul. En este caso, el hablante está afirmando un hecho. Si es un ilocutorio directivo, cuando alguien da una orden o hace una solicitud. Y en el ejemplo, por ejemplo, cierra la puerta, es una orden. En este caso, el hablante está dirigiendo la acción del receptor. Y el ilocutorio compromisorio, cuando alguien hace una promesa o se compromete a hacer algo, como te ayudaré en tu tarea, está comprometiendo a hacer algo en el futuro. El hablante está comprometiéndose a realizar una acción en el futuro. La acción comunicativa para Habermas se refiere a la comunicación que busca alcanzar un entendimiento mutuo entre los participantes, ya desde el punto de vista de Habermas. Esta comunicación se basa en la intersubjetividad, que implica que las personas comparten un mundo social y cultural común. Y los tres mundos de Schultz se refieren al mundo de la vida cotidiana, al mundo de la experiencia social y al mundo objetivo de la ciencia. La acción comunicativa tiene relación con estos mundos ya que implica la comunicación en el mundo de la vida cotidiana y busca un entendimiento basado en la intersubjetividad. Bueno, y para finalizar, la acción comunicativa está relacionada con la teoría de los actos de habla, ya que implica que las personas utilizan el lenguaje no solo para transmitir información, sino también para realizar actos ilocutorios que afectan la acción y la comprensión mutua en la comunicación. ¿Qué podemos decir? Que la acción comunicativa busca un entendimiento intersubjetivo a través de actos de habla en el contexto de los tres mundos según Schutz. Muchísimas gracias. Entonces eso sería todo. Disculpen de pronto el ruido de fondo, pero muchas gracias por atendernos.